Bienvenida a otro gran y cariñoso amigo, nada más y nada menos que al periodista independiente y documentalista de investigación, al gran realizador de Guerra Híbrida, nuestro queridísimo Daniel Marmolejo. Dani, muy bienvenido a tu espacio, aquí a Sin Censura. Mi querido Toño, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación siempre amable, fraterna, sin censura. Y aquí estamos, Toño, luchando desde todas las trincheras de nuestro país para sacar a México adelante. Siempre atento a tus órdenes. Así es, así es. Eres, creo, de los principales luchadores por este país, cosa que te reconocemos constantemente aquí en Sin Censura, querido Daniel Marmolejo, y precisamente por eso quiero comenzar con este tema. Fíjate que hoy la reportera de Grupo Fórmula, Sara Pablo, le dijo al presidente López Obrador que en Milenio, yo siempre te soy perfectamente honesto a ti y al público consentidor de Sin Censura, yo siempre cuestiono mucho la información que viene desde Milenio. Desde que estaba yo en los medios de comunicación tradicionales, se tiene por costumbre no hacer mucho caso a lo que revela Milenio, puesto que con tal de tener la nota o de tener la primicia, de hacerlo con premura, se dan unas voladas impresionantes, pero traen información muy fuerte. Y se la menciona a Sara Pablo, al presidente López Obrador, que Emilio Lozoya Austin aseguró que fue el propio expresidente Enrique Peña Nieto el que le ordenó dar el soborno millonario a Ricardo Anaya. Es decir, que Peña Nieto le ordena a Emilio Lozoya Austin entregar el soborno millonario que les dieron en Odebrecht a Ricardo Anaya para que se apruebe desde el PAN la reforma energética. Hoy tenemos una vez más, desafortunadamente, mi querido Daniel Marmolejo, un video que le vamos a mostrar nada más una partecita en estos momentos. Hoy también hay video de Ricardo Anaya, un video en el que el muy descarado incluso habla de cómo la unión fue la fuerza para enfrentarse a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, algo que es considerado por la mayoría de los mexicanos como una traición a la patria. Bueno, hoy lo celebra nada más y nada menos que Ricky Riquín Canallín. Vamos a ver nada más una parte, querido Daniel, para que lo platiquemos contigo, porque es muy, muy importante que la gente tenga este contexto. ¿Ya te diste cuenta de que ya le dimos la vuelta a la tortilla? ¿Que sí es posible ganarle a Morena en 2024? Lo que pasó en el Congreso fue de verdad importante. Que la oposición se mantuvo unida. Y unida frenó la ley Bartlett, que le habría hecho muchísimo daño al país. Yo verás, quiero felicitar a todas y a todos los diputados que evitaron con su voto la aprobación de una reforma que ponía la energía. Voy a seguir con esto, Daniel, es verdaderamente ridículo. Fíjate cómo celebra la traición a la patria. No se puede ser más cínico en el mundo. Celebra la traición a la patria este desvergonzado de Ricardo Anaya, quien hoy es exhibido en la mañanera por una reportera, por un reportaje precisamente de Milenio, al decir que Emilio Lozoya lo está acusando a él directamente de recibir sobornos por órdenes de Enrique Peña Nieto para que se aprobara esa reforma energética que tanta problemática, tanta destrucción trajo a México. Te escuchamos, querido Daniel. La traición de México ha intoxicado la política del PRI y del PAN, al grado, querido Toño y amigos del auditorio, que el PRI terminó subsumido a las indicaciones de Claudio X González y del Partido de Acción Nacional y se ha ido al cabús. Pero no se trata de ir atrás de una locomotora. Realmente el PRI está respirando el monte del PAN, así literal, e intoxicándose. Pero como el ejercicio de intoxicación ha llevado muchos años, en los cuales se ha dado un latrocinio a nuestro país en forma masiva, lo que estamos viendo es la cara del cinismo en este personaje que recibió moches. Desde que Coello Trejo tenía el tema y era el abogado de Emilio Lozoya, habló de una serie de videos, habló de materiales que pudieran señalar a grandes personajes, entre ellos suponíamos a Luis de Garay y desde luego Enrique Peña Nieto. Toño, no es novedad. Evidentemente, Peña Nieto manejaba sus cartas. Si bien no es un político realmente brillante, no es un político de grandes luces,
de todos modos tenía la silla presidencial y aunque el operador técnico era Videgaray, él morboseaba sujetos. Realmente lo que hizo fue tentar a este personaje para que contribuyera naturalmente a la reforma. Yo estaba en la Cámara de Diputados queriendo acceder en aquella ocasión cuando fue determinante para el país que se hiciera esta reforma y se llevara a votaciones. No tuve la oportunidad de ingresar, aunque tenía yo acceso a la Cámara de Diputados. Ese día se me impidió porque la tensión fue muy grande y se pasó del salón de plenos a un salón aún más pequeño. Allí, en ese salón pequeño, donde los diputados se ahogaban en su propia respiración, donde el hedor de la corrupción corría desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presidida por Ricardo Anaya, teniendo además cómplices del PRI, como fue el anterior presidente Arroyo Vieira de Guanajuato, quien después le aparecieron $3 millones en las islas. Fue directamente la banca privada de Andorra cuando se destapó parte de una cloaca siendo el embajador de México en la República Oriental de Bolivia, perdón, del Uruguay. Todo esto señala muy claramente que es inobjetable e ineludible la corrupción de este personaje que fue muy claramente apostando a la estrategia peñanietista en algo que tiene que ver con el paso siguiente. Ricardo Anaya necesitaba vincularse y entregarse a las decisiones del PRI para poder aspirar a la presidencia de la República y votar y lograr un acuerdo en fast track. Le generó muchos problemas incluso al propio PAN. Confrontó en su momento a Margarita Zavala, quien en ese nepotismo panista también era candidata a la presidencia de la República y después declinó. Y sabemos que todo esto se hizo a partir de credenciales y de un movimiento muy retorcido de Margarita Zavala. Todos ellos son una fauna de traidores a la patria, querido Toño. No es novedad. Lo que resulta un poco incómodo es cómo se ha llevado esto como una telenovela por episodios, administrada por Emilio Lozoya, innecesariamente, al grado de tener que terminar en la cárcel, pero no quiere estar solo. La realidad es de que Emilio Lozoya sabe que todos estos vínculos se han dado. Y mientras Rosario Robles ha apechugado, protegiendo a Videgaray, protegiendo a Peña Nieto, y que debiera estar acompañada al menos, en el caso de Rosario Robles, por Emilio Cebadúa, quien fue su jefe operativo más importante, teniendo el control de los dineros. Ella está sola, pero se ha limitado a entregar las pruebas necesarias porque todavía cree en la resurrección del PRI y cree en que Videgaray, el pacto que tienen, la va a salvar. Emilio Lozoya ya no tiene pactos. Desde un principio llegó a entregar elementos, pero ha sido demasiado innecesario para él que esto se prolongue. Y yo creo que por la misma razón, y ya lo tengo que poner en perspectiva, por la cual el ex senador panista Lavalle Mauri se encuentra en este momento en prisión, el siguiente es Ricardo Anaya. Entonces, para que Ricardo Anaya logre ciertas lógicas que evitaran su presencia ante las autoridades judiciales y ser llevado a un proceso en prisión, porque además sabemos que él es saltimbanqui, que se cambia de país como cambiar de calzones, lo que es ineludible en él es la traición y la corrupción. Es un personaje que encarna ambos factores. Si la lógica no fallara y si la Fiscalía General de la República, así como logró que se constituyera en el caso a Emilio Lozoya y a Lavalle Mauri, Jorge Luis Lavalle Mauri, pues el tercero sería este personaje Ricardo Anaya. La única situación, querido Toño, es que él está tratando mediante estas estrategias
echarse a la bolsa, es una cuestión política, a todos los prianistas, al PRIAN, PRD desde luego también a Movimiento Ciudadano, a la bolsa, para generar un efecto a su favor, como que qué bueno que él nos está aplaudiendo porque somos traidores, pero es parte de toda una toxicidad dentro de la vida pública de México. Esperaría yo, Toño, para cerrar el tema de Ricardo Anaya, que lo podamos ver en la cárcel muy pronto. Pues verdaderamente que sean escuchadas tus plegarias como mis plegarias, querido Daniel Marmolejo. A mí también me gustaría muchísimo que los principales causantes de la ruina de México enfrenten las consecuencias. Diga tú que exista ahí algún tipo de situación coercitiva, simple y sencillamente la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, y creo que uno de los principales artífices de esa maldad que hemos enfrentado los mexicanos, de esa ruina, es nada más y nada menos que Ricardo Anaya. No lo dice solamente Toño Ruiz, no lo dice solamente Daniel Marmolejo, lo dicen propios miembros de su partido, excompañeros de él también, tanto del PRI como del PAN, ¿no? Así que, pues eso que tiene que quedar ahí muy, muy claro. Y le pido a don David que nos grabe, Daniel, porque hablando ahora del PRI, hoy el presidente López Obrador aseguró que no le extraña que la candidata del PRI en Hidalgo, Carolina Villano, y pareja de Rubén Moreira, haya dicho que hay que quitar las pensiones de adultos mayores, ¿no? Las pensiones a los adultos mayores. El mandatario incluso comenta que esta señora simple y sencillamente fue sincera. Pues, por ejemplo, al hablar del PRIAN, todos los panistas votaron en contra de las pensiones para adultos mayores y niños con discapacidad, y pues no le extraña que para ellos esto sea populismo, sea paternalismo. Comentó que Carolina Villano, la priista, la candidata del PRI en Hidalgo, todavía salió con que hay que quitar las pensiones para destinarlas a carreteras, y que así la hacían antes, ¿no? Nada más que no destinaban a las carreteras, sino que se lo robaban todo. Tú eres precisamente un especialista en el tema de Hidalgo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Daniel? Mira, querido Toño, para empezar hay que recordar que el estado de Hidalgo pudo haber recibido cerca de 300,000 millones de pesos de presupuesto extraordinario respecto a todo lo que se había dado en otros gobiernos, y se hicieron algunos puentes, sobre todo en la capital, en Pachuca, mientras toda la infraestructura carretera del estado está totalmente destrozada. Es decir, sí hay un objetivo primario respecto a la inversión en infraestructura carretera. Lo que es infame, lo que es inaudito, lo que es inaceptable, es pedir que se retiren los recursos que ellos votaron en contra de las pensiones para adultos mayores, que ellos votaron en contra de que se volvieran constitucionales todos los programas del bienestar que también atienden a los niños con discapacidad, a los jóvenes estudiantes, todo lo que ha significado no utilizar estas estrategias a nivel electoral para ningún partido, sino que ya sean beneficios que estén plasmados dentro de la Carta Magna. Un proyecto histórico de transformación a través de la dispersión de recursos a quienes más lo necesitan en uno de los 3 estados más pobres del país. Algunos dicen que está dentro de los 5 más pobres. Este es un dato que se pudiera corroborar. Yo creo que desde muchas décadas no ha dejado de ser de los 3 más pobres. Cuando tú recorres las comunidades de Hidalgo, te das cuenta que los programas sociales llegan antes de que estos pueblos se volvieran fantasmas. Y del origen caciquil de la candidata del PRIAN RD, Carolina Villano, que sería Villana, Carolina Villana, así lo dejo ya, no me puedo referir de otra manera a quien atenta contra los programas sociales. La idea es tener una ingente cantidad de recursos para aplicar sobre ellos estrategias para desaparecerlos. Los Moreira, lo sabemos, la cantidad de endeudamiento que dejaron en Coahuila. Además, Toño, de que no quieren a los abuelitos
ellos detestan a los abuelitos, ellos detestan a las personas con discapacidad, ellos detestan a los jóvenes que quieren construir el futuro, ellos detestan a nuestro país, ellos detestan las reformas de López Obrador, ellos detestan que haya justicia social, ellos lo único que buscan es justicia, pero no justicia, ellos lo que buscan es robar, y así lo dice claramente el presidente. Quieren que esos recursos estén para que puedan ser utilizados y robados. Entonces estamos hablando del secuestro de los recursos públicos. Si allí terminara este asunto, querido Toño, entonces, bueno, es un deseo que no se les va a cumplir porque además ya son constitucionales, pese a que votaron en contra. Pero ¿cómo ves que también votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente? Hubo un punto por allí que tuvo que retirar la Cámara de Diputados, promovido por la ahora candidata de estos partidos que han maltratado y destruido tan solo a este estado de Hidalgo durante 93 años, 93 años sin alternancia, Toño. Y se retiró ahí un punto que tenía dentro del debate la diputada porque había pedido licencia, la mesa directiva lo retira, pero de todos modos el voto venía alineado en contra de que el presidente López Obrador le bajara la electricidad a los pobres, dándole la oportunidad a CFE de que se fortaleciera sobre las empresas privadas. ¿Y cómo ves que apareció un video en donde se hace un análisis de que esta señora tiene una residencia muy grande en un club de golf en Pachuca, donde ella tenía un recibo de luz de aproximadamente 11,000 pesos y ahora el recibo bajó a 53 pesos? Le ponen Lady Diablito. Entonces la Lady Diablito estaría cometiendo un delito federal que se puede castigar hasta con 10 años por estar robándose la luz en su enorme mansión. O sea, a los Moreira no les bastó con endeudar y saquear a un estado. A los Moreira no les ha bastado con tener posiciones de representación, como por ejemplo el marido de la señora y ella, ambos diputados, fíjate nada más, actualmente diputados, ella con licencia, el diputado, o sea, que los diputados en este país chingado no pueden pagar un recibo de luz como corresponde. ¿Quién le da autoridad a los diputados? Porque son dos, de que se roben la luz, Toño. O sea, ellos sí tienen un recibo de luz que ya quisieran los pobres tener. Los pobres pagan más luz en comunidades alejadas, en comunidades sin agua, en comunidades destrozadas, sin economía, en comunidades polvorientas en Hidalgo, dominadas por caciques, y ellos en la capital, con esa enorme mansión, tienen el beneficio que quería Andrés Manuel para todos, pero ellos sí lo tienen y votan en contra del pueblo. Esa es la realidad de los hipócritas y traidores a la patria. Es muy justo llamarles traidores a la patria, y yo creo que bajo esta lógica argumentativa están perdiendo, si no es que ya perdieron, porque además la distancia es abismal. ¿Qué pasa en las campañas cuando estas vienen con los patrocinios corporativos? Porque son los patrocinios corporativos, como fue Odebrecht en el caso que mencionas de Emilio Lozoya. En el caso de Ricardo Anaya con Odebrecht, era también establecer una estrategia de posicionamiento con las corporaciones de cara a la candidatura presidencial. En este caso, votar en contra de la reforma del presidente es alinearse a nivel corporativo con las empresas del saqueo, con Grupo FEMSA, con Iberdrola, con las grandes empresas multimillonarias de la energía, que roban todo el sistema eléctrico que fue pagado por los mexicanos y que usufructúan a través de la red eléctrica, y que además impiden que CFE produzca cuando ellos quieren ganar por la producción ganar así y producir así, beneficiarse ellos, tener concesiones eternas. Para eso sirven estos legisladores como la señora Vigiano, como muchos otros, y desde luego en esta amalgama destructiva quieren seguir robando, porque eso es lo que dijo el presidente. El presidente los catalogó de rateros, y yo tengo una lectura adicional con base en todo ello. Cuando estos van a perder,
que tengan cuidado las corporaciones que los patrocinan, porque finalmente es un dinero que al final ni van a utilizar en la compra de votos, se lo van a agarrar y se van a echar a correr porque la derrota está garantizada. Es con lo que quisiera cerrar y le pido a don David que nos grabe, querido Daniel. Hoy el presidente López Obrador le restriega en la jeta a los conservadores que tiene el 71% de aprobación según la encuesta de Morning Consult, una empresa independiente de acá de los Estados Unidos y que lo sitúa aún en el segundo puesto de los líderes más reconocidos del mundo, por abajo de Narendra Modi, el primer ministro de la India. El presidente se lo restriega en la jeta a los conservadores y también pues hace esta mención sobre Carolina Villano. ¿Qué peso tiene que el presidente de México le diga a los mexicanos, exhiba ante los mexicanos que la candidata que tiene el PRI en Hidalgo exigió que se acabaran las pensiones para adultos mayores con tal de ponerlas en cuanto a carreteras que, como bien lo mencionabas, el mismo presidente plantea, pues ni las construían porque se robaban el dinero? ¿Qué peso tiene esto, querido Daniel, frente ya a las muy cercanas elecciones en Hidalgo? ¿Es el fin de la carrera y de la campaña de Carolina Villano, compañera sentimental, pareja de Rubén Moreira y el PRI? Pues mira, como yo le llamé Carolina Villano, es parte de la derrota histórica del PRI, que tras perder la esencia nacionalista y con estos sujetos que vienen de mucho amasar dinero en diferentes estados, como por ejemplo en Coahuila, los Moreira, y que todo mundo lo sabe, y que ellos se han tratado de defender, pues lo que yo veo es de que van a ser parte de la salida de Alito Moreno de la dirigencia del PRI, porque su estrategia no les va a funcionar. Es muy probable que arrasen en los diferentes estados del país. Está cerrando muy fuerte Morena en Aguascalientes, en Durango también está con mucha intensidad, que son dos estados que pueden ser considerados divididos, hay una determinada división, hay un clasismo dentro de estos estados, pero el ejemplo, por citar alguno, que nos dio Veracruz, que había sido un estado indefectiblemente priista, que pues obviamente saquearon Veracruz como nadie, y que después de probar con el PAN y que tuvieron ahí a otro panista totalmente cuestionable, que además era un cachorro del Bester Gordillo, y bueno, pues todos sabemos que este gobernador, que estuvo por un periodo muy breve de 2 años, tiene todo tipo de señalamientos, y que su secretaria de Finanzas se encuentra prófuga, y que su procurador se encuentra prófugo o fiscal carnal, ¿sí? Pues Veracruz dio un cambio. Yunes está actualmente en el basurero de la historia. Sus hijos querían seguir aprovechándose, así como los Moreira están buscando la expansión territorial en Hidalgo. Sin embargo, Yunes es un ejemplo de la caída del PAN y previamente pues vemos con Duarte la caída del PRI y que fue necesaria la llegada de Morena con el gobernador Cuitláhuac García. Esto es un ejemplo de los estados que hegemónicamente tenían la visión priista y que se movieron al panismo, y que después de los secuestros, del latrocinio, de todos los fraudes que se dieron, del agobio de la ciudadanía ante la inseguridad, de la brutal pobreza que envolvió estos estados, terminaron por darle la vuelta a la historia. Y creo que Hidalgo va a hacer lo mismo. Desde ahora hay que advertirlo, que Alito Moreno vaya haciendo sus maletas, porque Villano le va a dar el peor resultado de la historia política del PRI en Hidalgo, y también a Marco Cortés y todos ellos, y a las corporaciones, pues que ya no le inviertan, por ahí no es. Así es, mi querido Toño, va a haber un cambio histórico y tanto ella como Alito van a tener que pagar toda la desgracia estructural que han hecho, porque cuando los ves en sus discursos y los ves en sus debates, hablan de toda la destrucción, por ejemplo, carretera, la falta de eficiencia, han regalado tinacos de agua a Rotoplas, como no te imaginas, para comunidades donde no hay agua. O sea, primero conéctenlas al agua. Hay gente que no conoce el agua potable en estos lugares, y muchos de ellos, más de 400, 500
500,000 emigraron a Estados Unidos por la falta de futuro, por la incapacidad de desarrollar economía. Pues estas personas van prácticamente en caída libre. Y Alito, junto con todo el proceso electoral, le va a tener que decir adiós a la dirigencia del PRI. Me parece que eso sería lo lógico. Inobjetable tenerlo, y también creo que hay muchas disputas internas entre el PRI y el PAN al ver las estadísticas que no los favorecen y que van a quedar realmente con números muy bajos y con muy baja representación. Se salvó el litio de ellos, querido Toño, pero estarían dispuestos incluso hasta consignar el agua, ¿sí? Estos van por privatizar todo. Odian a los mexicanos, estarían dispuestos a privatizarlo todo con tal de que ellos y 4 generaciones más vivan enriqueciéndose. No hay forma de sostenerlos. Para un país estos son los peores corruptos de la historia. Yo creo, mi querido Daniel, que más que odiar a México, aman al dinero, aman al poder esos priistas y panistas. Y como tú bien mencionas, es momento de demostrarles que no los queremos más. Queremos verlos en el basurero de la historia. Y bueno, pues, querido Daniel Marmolejo, como siempre te agradecemos estos grandes comentarios aquí en Sin Censura, muy puntuales, estos análisis que pues son dignos de cualquier tipo de reflexión fuerte para nosotros como mexicanos frente a un futuro de transformación. Verdaderamente siempre nos sentimos muy admirados e iluminados con lo que nos compartes aquí en Sin Censura, por lo que te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales, tu canal, para que la gente te siga buscando, a pesar de pues la serie de bloqueos que te hacen constantemente por decir la verdad, por hacer este tipo de análisis, querido Daniel Marmolejo. Gracias, querido Toño. Yo creo que no pueden ocultar la realidad estos personajes. Yo creo que esto que señalas de los ataques directos en mi contra son evidentes por la agudeza con la que analizamos y la fuerza con la que defendemos a nuestra patria. Señalas bien que aman el dinero, pero lo aman más que a su propio país. Y nosotros amamos más a nuestro país y la riqueza de su gente, pues que a las ingentes cantidades de dinero que ellos han malversado históricamente. Daniel Marmolejo, los invito siempre en Homo Ex Novo, a través de Twitter, y en el caso de YouTube a través de 4A República, y igualmente 4A República en Facebook. Y solamente quisiera, si me lo permites, Toño, señalar que nuestro amigo Joaquín Ortega sigue todavía delicado y en observación. Tuvo 3 ingresos o reingresos al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. He contactado a los directivos para que por favor le den la máxima atención, y esto es necesario. Lamento que yo tenga que intervenir en la petición, pero lo debo de hacer. Pero ¿qué pasa con las personas a las cuales no se les puede auxiliar y que en su timidez, en su pobreza y en la fragilidad y en el empobrecimiento también de su salud se encuentran pues sin un auxilio, sin una ayuda? Yo le pido a los médicos y a todo el equipo que conforma el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que por favor cuiden a Joaco. Hubo algo que está sujeto a una valoración que quizás no debió ser. No voy a hablar más de este procedimiento, ni quiero opinar de más hasta no tener todos los elementos, pero y queremos mantener la calma, pero sí la presión social. Queremos que Joaco sea bien atendido, al igual que toda la gente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y que no los rechacen si acaso un residente sin experiencia hace una valoración subjetiva. Necesitamos médicos que ayuden a los residentes a interpretar mejor los procedimientos y la actuación para evitar más riesgos, para evitar defunciones, para devolverle a las personas la salud y la posibilidad de seguir adelante como Joaco lo merece. Muchísimas gracias, querido Toño, y gracias a la audiencia de Y Sin Censura. Por supuesto, toda nuestra solidaridad con Joaco. Aquí también le extendemos nuestro brazo, nuestro apoyo. Qué bueno que lo mencionas, querido Daniel Marmolejo, y siempre pues viendo por tus amigos, por tus compañeros,
por esos que luchan por la verdad con justicia. Muchas gracias a Daniel Marmolejo, nuestro apoyo a Joaco, y aquí, lo tenemos siempre, con mucha fuerza desde aquí, desde Sin Censura. Y le pido a don